Bueno, muy buenos días a todos. Seguimos con este ciclo de charlas de formación, las FREPAs, ¿no? A veces nos preguntamos qué significa o por qué les llamamos FREPA, ¿no? Yo siempre trato de recordarles y decirlo que son formación y reflexión para padres. Formación y reflexión para padres, ¿no? Que siempre es bueno por lo menos una vez al trimestre, que tratamos de hacerlo, dos veces al trimestre, con cierto tipo de formación, o con algunos ponentes, muchos nuestros, otros, gracias a Dios, hemos podido contar, gracias a esta virtualidad, con algunos invitados, y bueno, seguir formándonos un poco más, ¿no? Entonces, quizás la idea es aprovechar en esta oportunidad nuevamente. Yo siempre invito a tomar lápiz y papel, la agenda abrir la agenda del teléfono para ir tomando tips concretos, porque en muchas oportunidades nos pasa que, bueno, escuchamos una charla de este estilo y nos parece buenísima y está estupenda, pero se nos olvida. O nos cuesta concretar algunos tips o algunas ideas que nos dan. Entonces esa sería quizás una invitación que les puedo dar al principio, a las familias que nos acompañan, de, bueno, ir concretando estas ideas que nos va a trabajar, en este caso, profesor Alberto Olivares, comunicador social, profesor del colegio en varias oportunidades y este año nuevamente con nosotros, gracias a Dios. Pero bueno, mucha experiencia, Alberto, no sé, más de 10, 15 años de experiencia educativa. Quizás me quedo corto. Me quedo corto. Ya, vamos a dejarlo hasta allí. Muy bueno. Bueno, Alberto, no sé si algo más que agregar y bueno, muy agradecido a las familias que asisten y que esperemos que lo aprovechen muchísimo. Bueno, nada, pues primero que nada, bienvenidos efectivamente a las familias que se han ido sumando. Seguramente se sumarán algunas más en el camino. Eh, Nada, bueno, tampoco te quedaste tan corto, pues, pero sí, como 20, ¿verdad? 21, 22, por allí va la cosa. Este, Nada, lo primero es que esta charla, digamos, se ha adaptado a las familias y a los padres, pero es una charla que además se les dio a sus hijos. Corrígeme, Cheo, si me parece que fue llegando del segundo lapso, finales del primer lapso, me parece. Sí, no, segundo lapso quizá finales de enero, ¿no? Más o menos Ok, logramos concretar, si no me... después de llegar, pues. ok. Después de la Divina Pastora. Y la verdad que aprovechamos que es una charla para las familias de primer año, en el sentido de que, bueno, pareciera que ya estábamos como en la recta final de este curso al menos, ¿no? Este curso además por demás atípico, por demás inusual, donde, wow, todo indica que no nos vamos a ver, ¿no? En presencialidad al menos durante este año escolar. Esperemos que para el próximo sí, pero pareciera que este año va a ser particular en ese sentido, toda vez además que ustedes, sus hijos al menos, a lo mejor ustedes ya tienen hijos en otros cursos superiores o bueno, ya incluso fuera del colegio, pero al menos para sus hijos, digamos que ha sido una experiencia más particular aún porque ha sido ese encuentro con el bachillerato a distancia, a remoto, y recuerdo que una de las cosas que conversaba con sus hijos en esa charla del principio, todavía estábamos como muy frescos y le decía, oye, es una lástima que ustedes no hayan vivido el cambio tan fuerte quizás que implica el pasar de ser los mayores de una etapa a ser los más chiquitos de la siguiente etapa, ¿no? O sea, ustedes pasaron de ser los grandotes de sexto que tenían el control absoluto de la cancha en el receso, a los que todos los demás miraban así como a ser los que están mirando
a los de cuarto, a los de quinto año, a los más grandes, bueno, desde abajo, ¿no? Y ustedes otra vez estar en el sótano, les decía eso, porque efectivamente esa es una de las mayores experiencias y quizás de las más traumáticas que uno recuerda de su bachillerato, ¿no? Eh, Vamos, que aquí en el colegio no llega a pasar esas cosas que uno ve en televisión y los tal, de grandes tragedias, pero sí implica un cambio, ¿no? Y además, ese cambio en bachillerato no solo es un tema de edad o un tema, digamos, de sentirse los más grandes o los más pequeños, sino efectivamente es un cambio de paradigma absoluto, donde además, pues, aunque ya has venido a medida que vas creciendo en la primaria, ya han venido encontrándose con algunos especialistas, pues aquí ya cambiaron completamente al tema de, bueno, tienes 10 profesores, 12 profesores, 9 profesores, una cantidad de profesores, cada profesor con su materia, cada profesor con su modo particular, con su evaluación particular, aunque en el colegio evidentemente se procura que haya una cierta uniformidad, más aún con el tema ahora del campus y cómo se van llevando las cosas. Bueno, efectivamente, pues uno va creciendo, o sea, nuestros hijos van creciendo, nuestros chamos van creciendo y se van haciendo de alguna forma pues más independientes. Y nada, un poco la reflexión a la que queríamos invitar este día era algunas claves para el éxito en bachillerato. Y valga la anotación, quizás un éxito además en esta circunstancia virtual, y lo que hablemos aquí evidentemente pues tiene también cabida en una presencialidad. Sin embargo, como les dije que esta era una charla que estaba adaptada, yo quiero contarles también un poquito qué fue lo que conversamos con sus hijos en esta charla, ¿no? Y comenzamos hablando en esa oportunidad, le pregunté a sus hijos, ¿a quién admiras? ¿No? Y pues nada, las respuestas probablemente son las mismas respuestas que ustedes pueden esperar en su casa. Messi, Ronaldo, Steve Jobs, bueno, tenemos, ay Dios, se me fue el de Tesla y SpaceX. Bueno, algún youtuber famoso, aquí nosotros estamos hablando con varones, pero en mi casa tengo a dos niñas en estas edades de bachillerato, pues, y el tema del TikTok, y el tema de las influencers, y el tema de, pues, nada, son las personas a las que nuestros hijos admiran, ¿no? Ya quisiera uno, no sé, alguno encontraremos aquí que admire a Einstein, alguno que admire a una niña que admire a Marie Curie, alguno que admire, qué sé yo, ¿no? Pero en cualquier caso, pues hay una especie de patrón en todas estas, incluyendo en lo que uno puede pensar que es algo hasta banal, como el tema de los influencers y los TikTokers y los YouTubers. Bueno, nada, hay una chica, apellido creo que es D'Amelio, que no sé, facturan X cantidad, 5 millones de dólares al año. Uno dice, bueno, ok, nuestros hijos admiran a esas personas. Pero claro, uno se plantea y uno pregunta, y les pregunto, y además invito si alguien quiere escribirlo en el chat, además puede ayudarnos a ver si estamos más o menos en la misma sintonía, ¿no? ¿Qué quiero yo para mis hijos? Yo, papá, yo, mamá. ¿Qué es lo que espero? O sea, ¿qué es lo que yo deseo que mis hijos sean o tengan o hagan en un futuro? Y entonces, pues nada, uno puede pensar en cosas como, sí, efectivamente, yo quisiera que mi hijo tuviera éxito profesional. Y bueno, eso es una cosa muy buena. Bueno, mira, yo quisiera que mi hijo tuviera una carrera universitaria y también es una cosa buenísima, ¿no? Y ahí en otras frepas, ya más hacia los de cuarto, de quinto año, hemos hablado un poquito del tema del tema de la escogencia de la carrera universitaria y cómo también ha ido evolucionando en el tiempo, en el sentido de que quizás hace unos
20 años, 30 años, cuando alguno de nosotros nos tocó elegir carrera, pues había como menos opciones. A ver, posiblemente había muchas opciones, pero en casa era como muy concreto, ¿no? O sea, tú tienes que ser ingeniero, tú vas a ser médico, tú vas a ser abogado, tú vas a ser probablemente, en mi caso, si yo le hubiera dicho a mi papá que iba a ser chef, me hubiera dicho, en el mejor de los casos, me hubiera dicho, ah, está muy bien, y de carrera, porque, bueno, no se entendía, ¿no? Si yo a mi mamá le hubiera dicho que yo iba a ser youtuber, pues, ojo, que hoy en día también le dijera a mi hijo, ok, y como carrera, pero efectivamente hoy en día hay como otros caminos que se han abierto y que probablemente pues hacen una perspectiva mucho más grande que la que podíamos tener nosotros. Entonces, bueno, efectivamente, yo quiero para mis hijos éxito profesional, quiero una carrera universitaria, quiero, ¿por qué no? Una familia bien conformada, una familia feliz, rodeado de amor, de cariño, o sea, son cosas, pero también puedo querer, nada, que mi hijo sea responsable, también puedo querer que mi hijo sea honrado, en fin, quiero que mi hijo sea feliz. ¿Sí? Al final, lo que nosotros papás queremos de nuestros hijos es que nuestros hijos sean felices. Ya pueden agregar ustedes también cosas como la independencia, que considero yo que es bastante importante. Bueno, nada, y que es una cantidad de cosas, de valores que uno pudiera nombrar aquí, que, bueno, son parte de todas esas cosas que nosotros queremos y aspiramos para nuestros hijos. Entonces, claro, haciendo relación un poquito con la lámina anterior que les mostraba de a quién amina a sus hijos y sobre todo qué quiero yo para mis hijos, pues encontramos que en todas estas cosas, tanto en lo que ellos admiran o lo que ellos desean, como en lo que nosotros queremos para nuestros hijos, encontramos ciertas cosas en común. Y dentro de esas cosas en común, pues vamos a ver algunas de ellas como son, pues mira, lo que es la responsabilidad, la laboriosidad, el orden, tener un objetivo, ser persistentes, prepararse, ¿no? Uno no se imagina a Messi o a Cristiano Ronaldo o a algunos de estos deportistas top, pues no sé, jugando play todo el día, sobre todo si tienen un juego el día siguiente, o no sé, una competencia importante, pues nada, pues jugando play o chateando o estando todo el día metido en un teléfono, sino que hay una preparación y cuando uno piensa en Steve Jobs, en Bill Gates, en, bueno, toda esta gente, por más que hayan tenido éxito o no en una carrera universitaria o en algún trabajo en particular, pues ciertamente son personas que se han dedicado, ciertamente son personas que han perseguido un objetivo. Y allí es donde nosotros como padres pues tenemos que de alguna forma colaborar, ayudar a nuestros hijos a alcanzar todas estas cosas que tienen en común. Ahora, estas cosas, la responsabilidad, la laboriosidad, el orden, la persistencia, bueno, la honradez, todas estas, las otras que hemos visto, ¿qué tienen en común entre ellas? Pues estamos hablando de hábitos, ¿ok? Es importante para nuestros hijos, para nosotros como padres también, pues que nuestros hijos desarrollen hábitos. Y entonces tenemos que los hábitos son actos operativos buenos. Es decir, nadie nace ordenado, nadie nace responsable, nadie nace, bueno, porque no son cosas naturales que vienen así como en el software de nacimiento, sino que son hábitos que se van adquiriendo en la vida y que, bueno, aquello de que el loro viejo no aprende a hablar, pues en el caso de los hábitos, ojo, aunque tiene algo, pues no es del todo cierto. Es decir, aunque nosotros no hayamos desarrollado, incluso nosotros padres, ciertos hábitos que consideramos importantes, no quiere decir que no tengamos la capacidad de adquirirlos. Es verdad, y ahí están, nos acompañan los psicólogos, los profesores y tal, lo que son las edades evolutivas y donde
hay ciertas edades en las que los niños están, o los chamos, están más preparados para desarrollar ciertos hábitos porque salen más fáciles. Es decir, un niño de 3 años al que yo quisiera, ahorita que se conectó Daniel, un abrazo. Si yo quisiera a un niñito de 2, 3 años enseñarle el hábito de la generosidad, pues posiblemente me costaría muchísimo, porque efectivamente no es el ideal para enseñar en ese momento. Yo pudiera enseñarle orden, pero la generosidad se enseña un poquito más adelante. Entonces, en fin, es el desarrollo de estos hábitos los que nos pueden permitir alcanzar ese objetivo. Luego, los hábitos son necesarios para obtener las virtudes. Es decir, yo quiero ser ordenado. Para yo poder ser ordenado, tengo que desarrollar el hábito del orden para poder obtener, para después decir que soy un tipo ordenado. ¿Okay? Entonces, claro, no es que yo quiero decir, bueno, nada, a partir de mañana voy a ser ordenado. Y pues nada, resulta que no funciona así. Los hábitos, al igual que los vicios, requieren la repetición. Por eso hablamos de actos operativos. Entonces, para yo ser ordenado, yo tengo que tener una continua lucha en la búsqueda de ese hábito que quiero instaurar, y efectivamente con el tiempo también hablamos de, además de un tiempo corto, o sea, posiblemente alrededor de 3 semanas, un mes, repitiendo un hábito, o sea, repitiendo un acto, yo puedo decir que entonces puedo conseguir el hábito. Y eso aplica también, papás, a acostarse temprano, eso aplica también a ir al gimnasio, eso aplica también a hacer ejercicio. Es decir, oye, si yo quiero obtener ese hábito, yo tengo que repetir e insistir y persistir sin desistir durante un tiempo determinado, aproximadamente 3 semanas, para que ya sea un hábito instaurado dentro de mi software, digamos, y que ya salga de una forma más sencilla, ¿ok? Se requiere de muchas repeticiones antes de conseguirlos. Una vez que tenemos el hábito, pues sale de forma natural, ¿sí? Luego, esto también se le habló a sus hijos. Son cosas que, repito, yo quería mostrarle también lo que hemos hablado, porque además son las cosas, son los mensajes que es importante que nosotros como padres reforcemos desde casa, ¿sí? Claves para ser un estudiante exitoso. Entonces, bueno, nada, vemos aquí algunas claves, repito, que podemos además utilizar en casa también. No dejar todo para último momento, y es lo que además se nos ha repetido en el colegio, pues, oye, en las tutorías nos lo han dicho, está en el Instagram, está bueno, en cuantas reuniones hemos asistido, en cuantas, perdón, se me fue, en cuantas, cada vez que vamos al colegio, perdón, no lo dice, pues, no dejar todo para último momento. Eso requiere que uno se organice, eso requiere, oye, llevar una agenda, bien sea telemática, bien sea digital o bien sea manual, pues donde yo pueda ver la semana al menos, y desde la coordinación pues nos ayuda mucho el tema de la planificación semanal que nos van enviando, donde se nos indica qué tenemos que entregar, cuáles son las actividades, van a ser los momentos de conexiones con los docentes. Bueno, nada, de forma que no nos lleve el toro por los cachos, y que no estemos hasta la última hora, si el campus está abierto hasta el martes a las 6 de la tarde, pues no tener que estar a las 5:30 viendo cómo voy a subirlo, ¿no? Para eso es importante pues tener a mano todos los recursos. Y dentro de todos estos recursos no solo están, digamos, los recursos materiales para poder hacer las actividades, sino los recursos tecnológicos. Es decir, recordarles a nuestros hijos el esfuerzo, el trabajo que hacemos gustoso los profesores de montar los recursos dentro del campus,
y que son necesarios para el aprendizaje y para el éxito, que es lo que estamos logrando aquí. Es decir, no estamos en una de hacer tareas, de hacer check en las actividades y entonces, oye, como yo reviso mis entregas en el campus y no tengo nada pendiente por entregar, pues check, estoy listo, ¿no? Sino, como estamos aquí con el interés de ser un estudiante exitoso y de aprender, pues entonces yo tengo que aprovechar cada uno de esos recursos y ver los videos que tengo en el campus, revisar el material teórico que me colocaron allí, es decir, aprovechar efectivamente todos esos recursos. Es importante llevar las materias al día, es importante tomar apuntes de las clases. Ahora, a partir de este lapso, pues hemos tenido bueno, porque vamos aprendiendo, esta circunstancia pues nos tiene aprendiendo ustedes, a los chamos, a nosotros, a todo el mundo. Yo creo que este tema, este concepto del cuaderno, además que se evalúa en los cortes, pues lleva de alguna forma un paso adelante con el tema de la toma de apuntes. Es importante, cada profesor lo lleva de una forma distinta, pero en cualquier caso es importante esa toma de apuntes en el cuaderno, que me permite además volver a lo que se vio. O sea, no solo es lo que se montó en el campus, no solo es el recurso que puedo tener en una videoconferencia con el profesor, sino también el poder regresar a mis apuntes y poder revisar alguna cosa que me haya quedado pendiente, alguna cosa que no me haya quedado claro. ¿Para qué? Para no quedarnos con las dudas. O sea, no quedarse con las dudas es otro tema en el que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié. Ya vamos a ver más adelante unas recomendaciones para los papás, pero es importante que nuestros hijos no se queden con las dudas. ¿Por qué? Bueno, primero porque el profesor, el docente, es el indicado para resolver la duda que pueda tener, sobre todo si es un tema puntual, específico de cómo se entrega, de cómo se hace cierta actividad, pero por otro lado, nosotros no somos especialistas en todas las áreas, ¿no? O sea, nosotros en casa, bueno, aparte de que tenemos también un chorrerón de cosas pendientes por hacer propias del día a día, pues quizás no somos especialistas o en mi caso, pues pasamos aceite durísimo con la física de cuarto año o con la química orgánica o con... Entonces, claro, hay muchas dudas en las que yo como padre no, no tengo las respuestas para dárselas inmediatamente. Eso no quiere decir que no pueda yo ayudarlo a conseguir esas respuestas. Es decir, la verdad que, oye, lo que no hemos logrado de alguna forma, pues en el Internet se consigue de una forma maravillosa y siempre habrá algún tutorial, algún video en YouTube que nos pueda ayudar. Es decir, pero el mensaje hacia nuestro hijo es: no te quedes con las dudas. Anótalas, pregunta, consulta, escribe, deja un mensaje en el campus, escríbele a Daniel, escríbele al tutor, escríbele al profesor, para que puedas hacer las dudas. Y esta última está en lo que haces, perdón, es muy, muy importante recalcarla siempre a nuestros hijos. Vale también para nosotros, ¿ok? Está en lo que haces es, si estás en este momento haciendo tarea, pues que tu concentración, que todas tus capacidades estén enfocadas en eso que estás haciendo en este momento. Para eso es importante entonces quitar los distractores de alrededor. Ahorita pues quizás, bueno, es que él está ahorita conectado haciendo tarea con el teléfono y entonces uno pasa y dice, oye, no, qué bueno, es que está estudiando porque tiene la tableta adelante, ¿no? Pero en realidad pues en lo que uno medio se descuida, el chamo está jugando Free Fire, o está jugando Fortnite, o está jugando Among Us, o está chateando con quién sabe qué cosa. Oye, mmm, me pasaba en estos días que tengo en el teléfono, tengo varios grupos, ¿no? Los grupos de los chamos, porque en aquel momento pues no tenía teléfono, los chamos, entonces estaban en uno de los grupos. Y resulta que mientras uno estaba dando clase, por un lado, al mismo grupo que tú estabas dando clase, veías como en el grupo de ellos de WhatsApp, plin, 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 plin. Entonces tú dices, no vale, estoy tranquilo porque es que él está pendiente, él está ahí en la clase, porque saludó, porque se conectó, porque...
pero en realidad, pues efectivamente no está en lo que hace. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié en enseñarles a nuestros hijos que la dedicación absoluta en lo que está haciendo aplica también no solo para la escuela, aplica también para las actividades extracurriculares, aplica también para los ratos de diversión. Mira, si usted está jugando fútbol, pues está jugando fútbol, o sea, no puede estar pendiente de 10 cosas a la vez. Si usted está jugando play, cosa que no es mala siempre que se haga en una medida, pues, lógica, bueno, dedícate a lo que estás haciendo, porque es que si no te matas, si no pierdes vida, si no pierdes X, pierdes tiempo, etcétera. Aprovechar el tiempo es estar en lo que haces. ¿Ok? Déjenme rodar una cosa aquí. Maneja tu tiempo, enseñarles a nuestros hijos que ellos son, y eso va a ser, como el leitmotiv, es como el mensaje más importante de lo que nosotros vamos a, o de lo que yo quisiera transmitirles a ustedes el día de hoy, es el tema de la autonomía y la independencia de nuestros hijos. Evidentemente, en este momento estamos hablando con primer año, pero a medida que nuestros hijos van creciendo, es importante que nosotros vayamos soltando la mano. Y uno de los secretos para este éxito es el manejo del tiempo. No tenemos tiempo para nada y tenemos tiempo para todo. Creo que nunca o teníamos muchísimo tiempo en los que nosotros papás quizás no compartíamos tanto tiempo con nuestros hijos en casa. Y antes uno podía decir, bueno, es que no me da tiempo de compartir con ellos, es que no me da tiempo de estar con ellos. Cosas que hoy en día, pues, más, menos, dependerá de cada familia, evidentemente, pero es que ahora lo tengo en casa prácticamente 24 horas. Y entonces ahora resulta que pareciera que uno tiene menos tiempo que antes, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos es un problema de manejar los horarios y manejar los tiempos. Y dentro de ese manejo de tiempo hay cosas importantes como el sueño, el tiempo del sueño. Es decir, ¿a qué hora se están acostando nuestros hijos? Y la pregunta inmediata, ¿a qué hora se están despertando nuestros hijos? Yo he tenido conexiones de videoconferencias, clases a las 8 de la madrugada, donde uno ve a los chamos, yo doy clases en cuarto y quinto, pero uno ve a los chamos que a las 8 de la madrugada pues están despertándose con aquella cosa así, dice, bueno, ¿y qué, chamo, ¿y qué te pasó? No, profe, es que anoche estuve como hasta las 3 y tal. ¿Haciendo qué? ¿No? Entonces, manejo tu tiempo tiene que ver con la responsabilidad en el uso correcto del tiempo. Eso quiere decir el tiempo de comida, eso quiere decir el tiempo de sueño, eso quiere decir el tiempo de estudio. No, es que estoy todo el día haciendo tareas, porque es que en el colegio me están reventando con tareas. Y cuando uno se pone a ver, pues, mira, no, la verdad que tampoco es tan así. Entendiendo todas las particularidades que podemos tener todos, pues, miren, yo les he contado a varios alumnos, pero ya va, ustedes en presencialidad normalmente estaban en el colegio desde las 7 de la mañana y llegaban a su casa a las 2 de la tarde. Y el almuerzo y la cosa. Y además, después tenían en la tarde que hacer las tareas, actividades, las reuniones, las cosas, las láminas. Es decir, que en realidad, hoy en día, pues, al menos en el Colegio Río Claro, se está manejando de una forma como bastante más amigable en la búsqueda de no saturarlos. Pero dice, bueno, no, oye, es que no me da tiempo. Bueno, hijo, pero es que si en la mañana vas al gimnasio, juegas fútbol, tienes reuniones sociales y tal, y después te vas a conectar corriendo, pero es que llegaste tarde, es que, profe, es que estaba haciendo mercado. Un momentico. Quizás nuestros hijos, pues nosotros como padres tenemos que entender en la medida de las posibilidades que nuestros hijos tienen un horario y que nosotros somos los primeros que tenemos que velar por el cumplimiento de ese horario. Es decir, mi hijo tiene que estar en las mañanas en lo que está. Si hablamos de que estás en lo que haces y hablamos que tenemos que aprender a manejar el tiempo, yo tengo que ayudar, colaborar y garantizar que mi hijo esté de lunes a viernes de 8 a 1 de la tarde por lo menos
oye, en sus clases, conectado con sus profesores, haciendo sus actividades. Es decir, yo no puedo ser el primero que le va a sabotear ese tiempo porque tenemos que hacer diligencias, porque acompáñame a visitar a tu abuela, porque es que vamos a hacer mercado, porque es que voy a echar gasolina, porque estamos alterando el tiempo que él tiene para poder educarse. Además, en este tema de la virtualidad, no podemos olvidar que esto es un mientras tanto, esto es un por ahora. Bueno, por ahora suena un poquito, pero bueno, en cualquier caso, esto es una circunstancia sobrevenida que en algún momento va a terminar. Y en algún momento, más temprano o más tarde, vamos a volver a la realidad que es levantarse temprano, estar a las 7 en el colegio. Para eso tengo que dormir una cantidad de horas que, bueno, entre 7 y 8 horas, por lo tanto tengo que acostarme temprano. Y como se trata de hábitos, en la medida en la que yo logro manejar bien ese tiempo, pues podré tener todos esos hábitos periféricos que se encuentran alrededor. ¿Ok? Seguimos. Mantenerse motivado. Hace poco tuvimos una charla en una FREPA, una invitación que nos hizo el colegio con Francisco Christiansen, ¿no? Algunos de ustedes seguramente estuvo allí, y él hablaba de la importancia de la motivación. Lo vamos a ver después como un consejo para los padres. Pero es importante que nuestros hijos estén motivados. Y él hablaba de que hay distintos niveles de motivación. Hay unos que son quizás más materiales, otros que son más espirituales. Sin duda alguna, las motivaciones más trascendentales son más importantes o son más duraderas que las materiales. Es decir, yo efectivamente puedo decirle a mi hijo, chamo, si tienes todas tus actividades entregadas, no debes nada y sacaste buena nota en el corte, en esta boleta que vamos a cerrar del segundo lapso, pues, oye, yo te voy a regalar el iPhone 14. No ha salido, pero ya lo voy a pedir, ¿no? Ciertamente es una motivación, pero bueno, el problema es que si yo le di el iPhone 14 para el segundo lapso, pues cuando pase de grado, ¿qué le voy a dar, no? Y esas motivaciones, una vez que se dan, ya pues no las puedes utilizar. Es mucho más importante quizás el entender la bondad de la obra bien hecha. Esto que parece una cosa tan trascendental y tan etérea, oye, es quizás lo más importante que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos. O sea, entender que yo tengo que hacer lo que me toca hacer y hacerlo bien, por el simple hecho del bien en sí mismo, es más importante que aquello que yo pueda motivar por un tema, digamos, material. Como anécdota simpática, pues Francisco comentaba también que existe también otro tipo de motivaciones. O sea, si raspas es que estás castigado de aquí hasta que te gradúes, ¿no? O es que te voy, no sé, no quiero promover ningún tipo de actuaciones negativas ni violentas en casa, pero eso también forma parte de una motivación, ¿no? O sea, uno puede motivar a la gente por el bien, por lo material, por el miedo, pero sin duda la mejor motivación es el bien por sí mismo. ¿Ok? Crear hábitos de estudio, ya hemos hablado de los hábitos, de cómo de esa repetición de hábitos operativos o de actos operativos buenos, por lo tanto, eso implica que yo tengo que tener un orden en mis materiales, yo tengo que tener un espacio en mis materiales, yo tengo que tener esas herramientas para que me permiten generar ese hábito y repetir con paciencia y un día y otro día y otro día hasta que ya no cuesta tanto porque ya se ha creado el hábito. ¿Ok? Mantente conectado en esta virtualidad es sin duda el reto, ¿no? O sea, mantente conectado no solo a nivel del campus, sino mantente conectado con tus docentes, mantente conectado con tus compañeros, mantente conectado con tu familia y con tu realidad. O sea, aquí es importante que entendamos en medio de la pandemia, de la semana radical plus o flexible o etcétera, tal, que además
somos personas sociales y que es importante las relaciones que estamos manteniendo. Por lo tanto, no todo es colegio, no todo es, o sea, el colegio, perdón, voy a divagar un poquito, el colegio no es solo las tareas y las actividades y el campus. Hay una parte muy importante del colegio que es lo social, que efectivamente en este momento lo vemos muy reducido y que no podemos del todo hacerlo porque no estamos yendo para el colegio, salvo alguna cosa puntual, y además, bueno, el tapaboca, sepárense, mantengan la distancia, pero eso no quiere decir que uno no pueda mantenerse conectado. Y es importante que nosotros de alguna forma colaboremos con nuestros hijos en que se conecten con sus amigos, una llamada telefónica, el grupo de WhatsApp, bueno, nada, es decir, que se mantenga también ese aspecto social en nuestros hijos. Conoce y aprovecha todos los recursos, ya hemos conversado un poquito, descansa y duerme bien. Me repito, recuerden que estas son las cosas que he hablado con sus hijos en el lapso pasado y que además me gustaría que ustedes también tengan y entiendan que son mensajes importantes que ustedes deben transmitirle a sus hijos desde casa. Es importante el descanso, es importante dormir bien, es importante, bueno, nada, efectivamente, cada familia tiene su dinámica, cada familia tiene sus reglas, yo no queremos por ningún caso pues imponer un criterio único, pero oye, es importante, digamos, sería bueno revisar la conveniencia o no de televisores en las habitaciones de los chamos, del acceso ilimitado a las redes sociales, del acceso ilimitado al teléfono, a las tabletas o a las cosas, porque, bueno, nos podemos irnos a dormir y esto pasa no con poca frecuencia, ¿eh? Podemos irnos a dormir, bueno, hasta mañana, que descanse, tal, 10 de la noche nos vamos a dormir y resulta que el chamo no, el chamo está pegado a un teléfono y pasan las 11, las 12, la 1, las 2 de la mañana y está, ojo, y no estoy diciendo que esté haciendo algo malo, a lo mejor está chateando con su grupo de amigos, a lo mejor está hablando con un amigo que está en la otra parte del mundo y que por horario es la hora en la que coincide, a lo mejor está haciendo tarea, pero probablemente lo mejor no es, seguramente, lo mejor no es que se duerma de madrugada y que no descanse. Es decir, oye, es que mi hijo es fanático de History Channel y el tipo está viendo un programa sobre los egipcios y las pirámides a las 2 de la mañana. Dice, mira, no. Entonces yo tengo que revisar y garantizar que mi chamo está descansando y está durmiendo bien. ¿Ok? Ahora voy con unos consejos para padres. Estos sí son directamente para ustedes, un poco para quitar alguna ansiedad. Ayudar, pero no hacer. Los papás podemos y tenemos además la necesidad de participar en la educación de nuestros hijos. Recuerden que además, si están 24 horas con nosotros, yo, por otros temas, nos decía, mira, en la presencialidad, los chamos están alrededor de 7, 8 horas en el colegio, pero luego están 16, 18, 14 horas con nosotros. Es decir, que nunca, nunca hemos estado fuera del ámbito familiar o fuera del ámbito educativo. Es decir, los padres somos también educadores de nuestros hijos, pero entender que nuestro papel en la educación de nuestros chamos es ayudarlos a hacer. Repito, ayudarlos a espacio hacer y ayudarlos a espacio ser. ¿Sí? A hacer y hacer, pero no ser y hacer por ellos. ¿Ok? Las actividades, las tareas, los exámenes, todas las cosas son de ellos. Y son ellos los que tienen además que ser responsables de sus actividades y asumir las consecuencias de sus trabajos. Es decir, oye, el chamo hizo una actividad, hizo una tarea, me la mostró y a mí no me gusta cómo le quedó porque a lo mejor está desordenada, a lo mejor está fea, a lo mejor tiene tachones, tiene borrones. Es verdad que yo puedo decirle, hijo, oye, ese es el mejor trabajo que tú puedes hacer,
oye, ¿a ti no te parece que pudiste trabajar más limpio, pudiste trabajar más completo, pudiste hacer esto, pudiste hacer esto? Pero al final tenemos que hacer niños independientes, estudiantes independientes, protagonistas de su propio éxito. Por lo tanto, él es responsable del trabajo que está entregando. Y si el trabajo está horrible, y si el trabajo está feo, y si el trabajo va a salir mal, él es responsable de ese trabajo. Y además él tiene que asumir las consecuencias. Ya nos tocará a nosotros después, y ya vamos a ver aquí que hablamos de posterior, ya nos tocará a nosotros después corregir, aconsejar, ayudar. Viste, si hubieras hecho esto, pudiste haber trabajado en esto, pero no hacerlo yo. O sea, no, bueno, borrarte todo el trabajo y ven acá, yo te voy a escribir cómo es que tú tienes que hacer y tal. Sobre todo a medida que nuestros chamos van creciendo. Y estamos hablando de bachillerato ya. Aunque estamos empezandito y todavía no nos hemos enfrentado al bachillerato como tal, porque además ha sido virtual, entender que tenemos que dar ese cambio. Motivar, ya hemos hablado de las motivaciones. Trabajar en equipo con el colegio, esto es importantísimo. Trabajar en equipo con el colegio, ya les mencioné que efectivamente uno tiene unas horas en el colegio, unas horas en casa. Aquí estamos siempre en casa, por lo tanto, no es que ahora el que educa es papá, porque primero papá siempre educa o mamá, pero no es que los papás estamos haciendo el trabajo del colegio, no, es que estás haciendo el trabajo que normalmente siempre debiste hacer como padre, en el que el colegio también está participando, pero en este momento en el que estamos todos en casa, pues es vital que yo, papá, que además no me la sé toda, esté en constante comunicación con el colegio. Y eso incluye, oye, la FREPA, y eso incluye seguirlos en Instagram para ver en qué están, y eso incluye asistir en cuanta oportunidad tenga yo y que sea convocado al colegio para hablar con los profesores, para hablar con el tutor, para empaparme un poquito de qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo y cómo podemos además ayudar y colaborar nosotros en esa educación de nuestros hijos. Entonces, importantísimo, trabajar en equipo con el colegio a través de cualquiera de los múltiples canales que tiene el colegio a su disposición. No somos expertos, no sabemos de física, química, matemática, historia, educación física, literatura. Oye, ¿por qué no? Porque no lo sabemos y porque no tenemos todas con nosotros. Eso primero que nos sirve, hay que quitarnos la ansiedad. Porque si nosotros asumimos esa ansiedad de que no, es que el chamo está viendo polígonos, no sé, Pitágoras, qué sé yo, despeje de fórmulas químicas y yo no tengo ni idea de lo que estoy hablando porque eso es chino para mí. Lo peor que puedo hacer yo es asumir esa ansiedad de que yo no lo conozco porque además no me compete a mí, sino ayudarlo a entender que tiene canales a través de los profesores, a través de los recursos que pueden ser los libros, los cuadernos, el internet, etcétera, donde él puede ayudar y donde efectivamente hasta uno termina aprendiendo. Porque seguramente nos ha pasado a todos en estos momentos en donde estamos, digamos, trabajando con los chamos y tratando de apoyarlos, pues uno va recordando y, ay, mira, oye, sí, vale, ahora esto es así, coño, no me acordaba y tal. Bueno, efectivamente, pero quitarse de encima el tema de tengo que saber de todo para poder colaborar con el chamo. No es así. Aprovechar el uso de recursos digitales, los que tenemos nosotros en el campus, los que no están en el campus, pero también están allí. Entender en este momento que las herramientas digitales, y dentro de eso incluimos las pantallas, no son nuestros enemigos, todo lo contrario. En este momento son nuestros aliados, es decir, el teléfono al que le hacemos la guerra, al que le habíamos hecho la guerra, la computadora, la tableta, en este momento son herramientas necesarias y son recursos necesarios para el aprendizaje que estamos haciendo. Es verdad, con ojo avisor porque puede dársele mal uso. Y como toda herramienta, pues yo puedo utilizarla bien o puedo utilizarla mal. Ahí es donde tenemos nosotros que estar pendientes. No en hacerle la guerra para que no use suelta la tableta, suelta el teléfono.
sino qué estás haciendo. Estás aprovechando el tiempo. Porque, bueno, nada, aunque uno puede mezclar diversión por un lado con el aprendizaje, con tal, dentro de la misma herramienta, pues es importante que sepamos utilizar los recursos adecuadamente. El control es necesario, pero mejor a posterior. Un poco, esto va, y aunque nosotros ya estamos en primero, ya estamos en segundo, la mayoría de nuestros chamos ya está en segundo, es un tema meramente de tiempo, ¿no? O sea, para que pase a segundo año, y a medida que van creciendo será más así. Es decir, si queremos que nuestros hijos sean independientes, sean autónomos, sean responsables, yo no puedo estar todo el tiempo encima de él para, estás estudiando, a ver cómo va la tarea, aquí te equivocaste, borra esto, borra aquí, cambia allá. Sino más como a chequear, más como, y hago recuerdo la charla que nos dio el profesor Christiansen hace ya creo que un par de meses, o sí, alrededor de un par de meses, donde él hablaba de que los hijos debían ser gerentes de su propia educación en la medida en la que van avanzando. Y en el bachillerato, pues nos recomendaba y hablaba, y es lo que les repito yo en este momento, que nuestros hijos ya están en una edad donde ellos son gerentes de su educación. Por lo tanto, están en la capacidad de rendir cuentas, más que de obedecer un conjunto de indicaciones. No, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Y si no lo sabe, pues puede preguntar, pero al final usted es el que va a trabajar. Eso sí, va a rendir cuentas, y esas cuentas bien puede ser la boleta, bien puede ser la consulta académica, bien puede ser a la semana. Yo me puedo sentar con él una vez a la semana, 2 veces a la semana, y le pregunto, ¿cómo vas? ¿Qué te cuesta? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Pero no estar yo con él, bueno, las 8 horas de clase sentado al lado de él y trazaste margen, mira, aquí te equivocaste, mira, borra esto, ¿no? El chamo tiene que ser, yo estoy procurando que mi hijo sea independiente y sea exitoso y alcance todas esas cosas que hablamos en un principio. Para eso tengo que dejarlo volar solo, rindiendo cuentas, eso sí. O sea, no es que tú estás por ahí por la vida libre y abandonado. No, tú haces, sabes lo que tienes que hacer, pero tienes además que rendir cuentas aquí de, bueno, de cómo va el resultado. Y si en esa independencia que tú tienes no logramos los objetivos que nos hemos trazado, porque nosotros nos sentamos con él y dijimos, bueno, ¿qué es lo que queremos? Ok, ¿hasta dónde vamos? ¿Cuál es, qué buscamos en con esta materia? ¿Cuáles son los retos a los que nos vamos a enfrentar? Dele. Ah, usted ya está, dele. Si no logramos esos objetivos, entonces uno dice, bueno, mira, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a revisar en qué fallamos, cómo te puedo ayudar, qué necesitas. Y dele, para adelante, a seguir volando solo. Acompañamiento no invasivo, bueno, un poquito de esto que estamos hablando, ¿no? Estamos para acompañarlo, no para estar encima de él. El mejor incentivo es el bien, ya lo conversamos anteriormente. Bueno, nada, o sea, procuremos que lo que hagan y lo que hagamos, lo hagamos porque hay que hacer las cosas bien y no porque me voy a ganar este o este otro premio. Muchas veces, y eso seguramente lo habrán visto ustedes en casa, muchas veces el mejor incentivo es un abrazo, una palmada en la espalda y un qué bien lo hiciste, te felicito. Mucho más que algún tema económico. Muchas veces nuestros hijos están esperando ese contacto de parte de papá, de parte de mamá. Y finalmente, los protagonistas de su éxito son ellos. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean exitosos, que sean independientes, que tengamos el próximo Bill Gates, que tengamos el próximo Messi o que tengamos, no sé, el futuro de nuestro país o de cualquier otro país, es importante que sean independientes y que sean autónomos. Por lo tanto, los protagonistas de su éxito son ellos. Voy a ponerles la última lámina que les pasé. Cerramos con esta lámina que voy a colocar a continuación, y es la última lámina que compartí con ellos
en el lapso pasado. Conviértete en el protagonista de tu éxito. Solo tú tienes la responsabilidad de alcanzar el éxito. De tu esfuerzo, de tu trabajo constante, de tu compromiso, dependerán los resultados que obtendrás en tus estudios. Este mensaje que está aquí es el mensaje que nosotros tenemos que reforzar como padres y como profesores en cada uno de nuestros hijos. Ellos son los únicos protagonistas, ellos son los responsables, ellos son, aunque nos van a rendir cuentas a nosotros, ellos son además los que van a correr con las consecuencias, sean positivas o sean negativas, de lo que puedan lograr con sus estudios y en general con su vida. Nosotros los vamos a acompañar, nosotros vamos a estar con ellos allí, pero ellos son los que tienen que correr con eso. ¿Ok? Pues nada, cerramos con esto, volvemos por acá y nada, cerramos. Si hay alguna pregunta, algún comentario, pues pueden abrir, los micrófonos están abiertos. Vemos por aquí. Qué agradable reflejar estos detalles y buenas recomendaciones. Todo muy oportuno, Alberto. Gracias a todos. Extrañamos los encuentros presenciales. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero aceptamos la realidad que nos toca con la mejor disposición y sobre todo valoramos la oportunidad que tenemos de participar por esta vía. Pues oye, muy buen, gracias por tu mensaje. Sí, efectivamente, pues nada, extrañamos muchísimo, muchísimo. O sea, no duden por un minuto que nosotros estamos tan desesperados como los chamos de tenerlos aquí en el colegio. O sea, nos ha pasado en estos días que, bueno, en estas semanas que alguna vez han vuelto, sobre todo los chamos de primaria, que entonces uno ve a grupitos de primaria por algunas áreas del colegio, pasando de un lado al otro, y uno dice, wow, es que el alma del colegio son sus chamos. O sea, sin los chamos en el colegio, a pesar de que todos los profesores son muy simpáticos y los quiero mucho, sin los chamos en el colegio, pues está vacío, o sea, falta mucho. Efectivamente, pues nada, mientras nos toque esto, no nos queda que seguir adelante y guapear además, porque el reto es, en medio de toda esta situación, lograr que tengamos una educación lo más parecida a lo que tendríamos en presencial, quizás más, porque requiere de muchos más hábitos, o sea, requiere de mucha más atención. Cuando los chamos están en clase, pues uno los tiene en un salón de clase y además él está ahí, pues no puede distraerse con otra cosa, y si se distrae, pues se distrae con la cabeza. Aquí en casa, lo tenemos como un poquito más complicado, y por eso es importante el tema de los hábitos. Pues nada, a ver, familia Serrano, no hacer sus tareas nos cuesta más a las mamás y a veces los profes valoran más las cosas súper bien hechas, casi perfectas, casi que se nota que no lo hizo el chamo. Entonces toca elegir el bien mayor, el más duradero, no la mejor nota, sino apostar a su independencia. Eso que dices, María, es muy importante y lo hemos conversado muchas veces los profesores y con el coordinador también lo hemos hablado. Y no te creas, a uno como profesor no es que le gustan las cosas perfectas, súper bien hechas, ciertamente. Si uno va a hacer un trabajo, hay que hacerlo lo mejor posible. Pero eso no incluye el que no lo hagas tú, ¿no? O sea, sino tienes el chamo, si vas a hacer algo, hazlo bien, primero. Pero segundo, y aquí es importante el apoyo desde casa, y perdonen el regaño si suena regaño, y es importante que los papás y las mamás entiendan que lo que estamos persiguiendo no es una nota. Lo que estamos persiguiendo es que el chamo aprenda. Lo que estamos persiguiendo es que el chamo evolucione, que el chamo avance.
no nos podemos poner a pelear por una nota porque es que yo quería 20 y él tiene 19, entonces no, es que 18.5, que entonces que le bajaron aquí o le subieron aquí. O sea, y nuestros hijos además tienen que, en esa búsqueda, en esa lucha por motivarnos por el bien, está también el hacer las cosas bien hechas, no porque voy a tener 20 o no voy a tener 20, sino porque es que me toca hacerlo bien. Es decir, oye, mira, me dieron la oportunidad de entregar una tarea tarde y ya no voy a tener el 20, sino que me la van a evaluar sobre 14 o sobre 16 o sobre la nota que yo haya convenido con el profesor. Igual tengo que hacerla bien, aunque no vaya a optar por el 20. Por el 20. No es que yo siempre he tenido 20 y entonces ahora, oye, en medio de esta situación, el profesor no entendió por lo que yo estaba pasando y me puso 18. Si ya va, vamos a revisar por qué. Pero la pelea no puede ser la nota. La pelea tiene que ser el aprendizaje. O sea, ¿qué me quedó de esta actividad que yo hice? ¿Qué me quedó de este encuentro que yo hice? Aprendí, crecí. Bueno, está muy bien. Y si además tengo buena nota, pues buenísimo. La nota es, no, no le quiero quitar importancia a la nota. La nota es importante, pero no tiene que ser lo que nos mueve. Lo que nos tiene que mover es el aprendizaje, el proceso que estamos viviendo. Hola, buen día, Egna. Muy bueno el taller, pero debería ir también dirigido a los chamos para que ellos se incentiven. Sí, este mismo taller, un poquito menos láminas quizás, se le dio a los chamos al principio del segundo lapso. Yo mismo les di este taller a los chamos. Lo que quisimos fue mostrárselos a ustedes un poco para que vieran de qué habíamos hablado y para que tuviéramos como un mismo mensaje, tanto desde el colegio como desde la casa, que estos tips que hoy les di a ustedes y que ya se los habíamos dado a los chamos, pues sean capaces de reforzarlo. Bueno, pues nada. Daniel, ¿estás por allí? Cheo, no sé si sigue por allí. Tenemos a Juan Francisco también por aquí. Señor tutor. El Nada, mismo. pues sí. ¿Algún mensaje? Nos vamos entonces. Pues nada, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por regalarse y por regalarnos este encuentro. Nada, muy pendientes de todas las siguientes, las próximas actividades a la que los convoquen y a seguir conectados, que tenemos miles de vías. Está el Instagram del colegio, está el Instagram de bachillerato, está, bueno, nada, las FREPAS, están muchos canales. Que sigamos conectados y sigamos adelante. Muchas gracias, un abrazo.
Ok. Alberto, Ajá, deja de grabar. Ya está.